Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Qué pregunta más interesante de que hemos estado compartiendo con ustedes. Y esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, dice que ellos se atemorizaron, se maravillaron cuando vieron a Jesús reprender entonces los vientos y decían: ¿quién es este que los vientos y las aguas manda y le obedecen? Una pregunta muy interesante, una pregunta que Jesús nos hace también el día de hoy. ¿Dónde está nuestra fe? Hay quienes están inquietos, quienes están atemorizados, y con justa razón, por la crisis, por el que ha de hacer el día de mañana. Pero Jesús nos hace una pregunta también a nosotros: ¿dónde está nuestra fe? Al decir dónde está nuestra fe, Él está diciendo: entonces, ¿en quién ustedes han creído? Es el tiempo para creer en el Señor, para creer en su poder y para también creer en sus maravillas. Ellos se atemorizaron, pero también se maravillaron cuando vieron que Jesús se levanta y reprende entonces, y aquel viento y aquella agua le obedecen. También hay cosas en este tiempo que a través de tu fe, a través de lo que tú pongas, tu obediencia y tu creencia en Jesucristo, también van a obedecer. Por lo tanto, hoy tienes que levantarte, tienes que tener nuevas fuerzas y tienes que creer en aquel que está contigo. Ese Jesús de Nazaret que te invita. Porque Jesús invitó a sus discípulos a la barca. Él le dijo: subamos y pasemos a la otra ribera. Pasemos al otro lado. Y Jesús los invitó a ellos. Y si Jesús los invitó a ellos, entonces tenían que tener la confianza plena de que Él estaba allí en la barca. Pero cuando vino la tormenta, no se acordaron de Jesús hasta cuando ya fue un tiempo muy difícil. Tú tienes que acordarte de Jesús ahora que todavía tienes tiempo, ahora que todavía tienes fe, que tienes vida. Es el momento, es el tiempo indicado entonces para creer en el Señor Jesús. Un día los discípulos le dijeron al Señor Jesús: aumentanos la fe. Y dice Lucas 17, el verso 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Qué bueno es esto, que hay alguien todavía que le dice y le puede decir al Señor Jesús: auméntame la fe. Es el momento para que pidamos al Señor que nos aumente la fe, porque la fe es lo más importante que nosotros tenemos en este momento. Los médicos no pueden, la gente no puede, los medicamentos no pueden, pero la fe sí puede hacerlo. Por lo demás, entonces, toma esta palabra el día de hoy y esfuérzate. Y aquellos le dijeron al Señor Jesús, los apóstoles: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviese fe como un grano de mostaza. Qué cosa más increíble que cuando ellos pensaban que Jesús les iba a hablar o le iba a decir otra cosa, o le iba a dar otra palabra, quién sabe qué ellos esperaban de Jesús. Pero Jesús le dijo: si tuviese fe como un grano de mostaza. Ellos esperaban que Jesús les diese una palabra diferente. Tal vez usted allá donde se encuentra no puede apreciarlo, pero aquí yo en mi mano, en mi dedo, ni siquiera usted tal vez allá lo ve, pero aquí yo tengo un grano de arroz. Y él dice que si tuviéramos como una semilla de mostaza, pero aquí yo tengo un grano de arroz, mire esto, es insignificante, casi que no se ve. Y Dios nos dice que si tuviésemos fe, tal vez como este granito que tengo aquí en el dedo de arroz. En el libro de Hebreos también nos habla sobre la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Por ella dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve o hecho de lo que no se veía. Entonces, la fe es muy importante en este tiempo. Tu fe es la que te va a dar a ti la victoria en este momento, en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, le hicieron una pregunta: aumentanos nuestra fe. Y el Señor le dijo: no tienes que hacer esta manda, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer cosas extraordinarias, solamente tienes que tener fe en Él, así tan pequeño. Y eso va a causar de que aquellas cosas que tú no ves, las puedas ver. Hay una sanidad para ti, hay un respaldo divino para ti, pero necesitas creer y tener fe. La palabra del Señor también nos dice, aquí mismo en el libro de Hebreos 11, en el verso 33, dice: por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad y se hicieron fuerza en batalla, pusieron entonces en fuga a ejércitos extranjeros por causa de la fe. Hoy es el momento de que nuestra fe sea probada y Dios va a probar nuestra fe. ¿Qué tan fe tú tienes hoy? ¿Tienes la fe así tan pequeña como un grano de arroz? En este caso, la palabra dice de mostaza, pero un grano de arroz que de repente usted ni lo ve allá donde estás. Pero sí, esta fe en Cristo Jesús te va a dar a ti la solución, te va a ayudar y va a ayudar a otros también a sobresalir en este momento. En un momento en el cual hay una gran tormenta, una tempestad, y como se da a entender, no las cosas serán tan fáciles. Por eso los discípulos, allí donde les leí, ellos enseguida pusieron en sus corazones y se atemorizaron. Pero en ese momento, entonces, ellos pudieron buscar a Jesús. Y Jesús le predice: ¿dónde está vuestra fe? Leí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, el verso 22 en adelante. Eso es una historia en la cual Jesús le hace entender a ellos la importancia de la fe. Y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Entonces, agárrate de ella, agárrate de esta palabra, tómala en serio en tu vida y sobre todas las cosas, ten fe en el Señor Jesús. En Hebreos capítulo 10, el verso 38, dice así esta expresión de parte de Dios: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Iglesia, hermanos, yo quiero el día de hoy que tú tengas esa fe para vivir, porque la palabra dice que el justo vivirá por la fe. Y es bueno que ahora nosotros nos agarremos en fe. Líderes, hermanos, háblale a alguien de la fe en Jesucristo. Es el mejor momento para dar testimonio de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es el momento para afianzar tu fe. Es el momento para predicar, para anunciar de las buenas nuevas de Jesucristo. Es el momento para decirle a la gente que tengan fe, fe, fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. No podemos agarrarnos de otro, no tenemos de dónde más agarrarnos, sino de la palabra de Dios, de la fe en Jesucristo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él prometió también estar contigo en cada momento. La palabra del Señor dice que si hubieren 2 o 3 congregados, reunidos en su nombre, ahí estaría Él en medio nuestro. Esa es la fe, estar unido en este tiempo, iglesia, estar unido en la fe en Jesucristo, porque en Él siempre vamos a tener la victoria. Y entonces, cuando los discípulos
se levantaron, o los discípulos levantaron y despertaron a Jesús, en ese momento Jesús le dio la pregunta nuevamente que les hago: ¿dónde está nuestra fe? ¿Qué pregunta más importante? Y es la pregunta que hoy también Jesús está haciendo a la iglesia, a sus hijos, a ti que estás en la casa, tú que te has apartado de Dios, tú que has dejado tal vez de ir a la iglesia, de ser aquel orador, de hacer aquel que siempre estaba en el servicio, en la obra. Jesús te pregunta hoy: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Ven a los pies de Cristo, reconcíliate con Dios nuevamente. Ven, acepta a Jesús como tu Salvador personal y verás que tu fe se va a levantar en este tiempo, porque en este tiempo que las cosas se hacen cada vez más difíciles. Ya han dado en nuestro país la alerta, la alarma, ya hemos entrado en un tiempo donde todos los comercios, donde todos los lugares donde hay gente ya están cerrándolos por seguridad, para aplacar la condición en la cual estamos padeciendo de sanidad. Entonces, es el tiempo para buscar a Dios. Los tiempos los controla Dios, pero este es el tiempo de levantar tu fe, de hacerlo para Cristo Jesús. Entonces, yo te dejo esta palabra en tu corazón y te dejo esta expresión el día de hoy: acércate a Jesucristo. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca falla. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú que estás en tu reunión familiar, allá en las casas de bendición, entonces allá recibe esta palabra, recibe esta fe, tómala en tu corazón, vívela, acércate más a Jesucristo, porque Dios te ha llamado a traer paz. Tal vez también en esta lección y en este momento yo también te invito que tú seas parte también de que lo que está sucediendo el día de hoy vaya bajando. Quédate en tu casa si no tienes que salir. Si no tienes que ir a trabajar, quédate en tu casa. Porque el virus se detiene cuando tú te detienes. El virus avanza cuando tú también te levantas y vas a hacer cosas afuera que no debieses estar. Yo te invito también hoy a levantar tu fe, a mantenerte en Cristo Jesús, y verás que si te mantienes en Cristo Jesús, estacionado en Él, colocado tu fe en Jesucristo, también todas las artimañas del diablo, toda enfermedad, toda peste no te va a tocar. ¿Por qué? Porque tú estás afianzado en la palabra y estás colocado aquí tu base, y aquí nadie te va a mover. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te bendiga, hermano, y espero que a través de esta lección tú tomes nuevas fuerzas. Dios te bendiga de todo corazón, tú que estás en una casa de bendición nuestra de Comunidad Apostólica Dios Eterno. Allá donde estás, también lleva esta palabra a tu vecino, a tu amigo, lleva esta palabra de fe también a tu trabajo si sales a trabajar, pero nunca dejes que tu fe mengue, sino tu fe tiene que siempre estar sobre todas las cosas, porque es que la fe está arriba, siempre tú tendrás fuerzas para seguir adelante. Bendición de lo alto. Abre las puertas del